primera mesa que se titula Migración femenina, servicio doméstico y cadenas mundiales de cuidado. Entonces tenemos en la mesa dos ponentes, Raquel Martínez Buján de la UDC de SOMI también, y Laura Oso de UDC y SOMI. Yo creo que no hace falta presentaciones, que ya todo el mundo conoce la trayectoria de las dos investigadoras profesoras, que son especialistas en este tema y han sido especialistas en este tema durante años. Y sí os presentaré un poco el modo de cómo lo pensábamos hacer este tipo de mesa. En vez de preparar dos sesiones o dos mini conferencias en esta mesa, lo haríamos un poco a forma de un tete-a-tete, un debate que se pueda generar sobre el tema de migración femenina, servicio doméstico y cadenas mundiales por parte de las dos integrantes de la mesa. Entonces, yo me preguntaría primero los orígenes, ¿no? Cuando empezamos a hablar de qué se constata. Seminario. Bueno, pues ¿de dónde nace esta idea? Esta idea nace precisamente de un seminario que se organizó en México, ¿no? A ver, esta mesa redonda la hemos organizado a petición de la Universidad de Monterrey, porque nos invitaron tanto a Raquel y a mí a participar en un seminario que tenéis aquí, la información de un seminario internacional, y ninguna sobre servicio doméstico, ninguna de las dos pudimos ir a México. Y a Raquel se le ocurrió una idea muy buena, dijo, bueno, pues podemos grabarnos en vídeo y podemos mandaros bueno, el debate grabado para que estemos de alguna forma allí en México con vosotros y vosotras, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, aprovechamos el espacio. En principio lo íbamos a grabar un día solas en la facultad, pero luego decidimos que ya que hacíamos la puesta en escena, que sería más interesante hacerla en el marco del seminario y que pudieseis disfrutar también vosotros, o bueno, disfrutar o no, depende de la idea, ¿no? Entonces la idea queríamos que fuera algo dinámico, porque no queríamos simplemente una conferencia, entonces pensamos en una especie de debate con preguntas, y Natalia pues se ofreció un poco forzadamente a hacer de moderadora. Pues bueno, no tiene un formato muy rígido esta mesa, como podéis ver. Vamos a ir planteando una serie de preguntas y vamos a ver cómo nos contestan las ponentes, ¿no? Yo primero había pensar en los orígenes, ¿no? Cuando los investigadores piensan en este impacto de la migración y el servicio doméstico, el género, o sea, todo este cruce de temáticas, primero yo creo que teníamos que ver el tema de la feminización, y aquí también ya ha habido bastante un debate, ¿no? Hasta qué punto las feminizaciones de las migraciones van estrechamente siempre ligadas a la oferta y la demanda en el servicio doméstico. Hasta qué punto podemos ver que hay una conexión clara a nivel mundial, si queréis, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que igual puedo empezar yo a comentar un poco cómo surge la feminidad. O sea, cuando hablamos, ¿sabes? En los últimos 10 años, digamos, hemos pasado de una casi ausencia o una invisibilidad de la figura de la mujer inmigrante en el contexto académico, en la literatura y en los debates académicos, a cada vez una mayor presencia de la inmigración femenina, e incluso hasta llegar hoy en día a hablarse de una cierta feminización. Hoy en día es frecuente, ya desde hace por lo menos 5 años, de escuchar tanto en los debates académicos y en las diferentes instituciones también a nivel internacional, de hablar de la feminización de las migraciones, ¿no? Bien, en España, este discurso sobre la feminización de las migraciones, que es reciente en el plano internacional, en España empezamos a ver cómo ya a finales de los 80 y sobre todo en los 90 empezamos a constatar la presencia de flujos migratorios feminizados por nacionalidad, que realmente era algo nuevo que nos empezó a sorprender mucho,
porque los estudiosos del momento pues empezamos a percibir cómo en las grandes ciudades tales como Madrid y Barcelona empezaban a llegar mujeres dominicanas, mujeres marroquíes, mujeres peruanas para trabajar en servicio doméstico, y esto era un fenómeno nuevo para la sociedad española, ¿no? Y en algunas de estas, esto empezó a suscitar un interés académico y científico, y empezaron a surgir los primeros estudios que se realizaron en España, pues de Ángeles Ramírez, sobre mujeres migrantes marroquíes, el trabajo de Carmen Gregorio sobre mujeres dominicanas, Natalia Rivas, que también trabajó sobre una comparativa de mujeres filipinas, gambianas, y yo misma también hice un estudio sobre las mujeres jefas de hogar. Es decir, cómo empezamos a constatar que se desarrollaba una inmigración feminizada, ¿no? Bien, entonces empezamos a analizar y estudiar por qué se había desarrollado esta migración, porque constatábamos en los datos que algunas de estas comunidades de origen, como la dominicana, por ejemplo, o la peruana, estaban altamente feminizadas. Incluso la filipina, eran comunidades en las cuales una gran mayoría de los inmigrantes eran mujeres. Esto era un fenómeno bastante sorprendente, bastante nuevo, y empezamos a estudiar el porqué. Empezamos a constatar también que este fenómeno que observábamos en España no teníamos que mirarlo de forma aislada, sino que también se constataba en otros países del sur de Europa, como Italia y Grecia en concreto, ¿no? Y que era un fenómeno que tenía que ver con la configuración del espacio migratorio del sur de Europa, con el desarrollo de una demanda, sobre todo de mujeres, para trabajar en servicio doméstico y en otras tareas reproductivas desvaloradas por la sociedad, ¿no? Bien, transformación que tenía mucho que ver con la inserción de las mujeres autóctonas al mercado de trabajo y al sistema educativo, y también con una falta de reparto de las tareas, de esas tareas reproductivas en el seno de los hogares entre el hombre y la mujer, ¿no? Es decir, el hecho de que la mujer se había insertado a las tareas reproductivas y al sistema educativo no había conllevado un reparto de alguna forma de roles de género en el hogar, y por otro lado en el sur de Europa había unos estados de bienestar muy débiles que no favorecían de alguna forma la conciliación entre la vida familiar y laboral, las ayudas sociales. ¿Esto qué hizo? Hizo que recurriéramos al mercado, que hubiera una externalización de esos servicios reproductivos al mercado, y que se desarrollara una demanda creciente de mujeres para el servicio doméstico, para los cuidados personales y para los cuidados personales, ¿no? Bien, en el caso de España, la feminización de las migraciones supuso que las mujeres empezaron a llegar como pioneras de las cadenas migratorias, y esto fue algo realmente novedoso. Y bueno, y tenía que ver este desarrollo también, el hecho de que los hogares decidieran que fuese la mujer la pionera de la cadena migratoria, tuvo que ver también en el caso de España con un contexto económico y político concreto. Es decir, en concreto, por ejemplo, durante los años 90 hubo también, como bien sabemos, hubo una crisis económica que afectó al sector de la construcción, y en este contexto las mujeres tenían más facilidad para venir como empleadas de hogar y insertarse al mercado de trabajo que los hombres. Por lo tanto, los hogares decidían, los hogares en el país de origen decían que fuese la mujer la que migrase primero, porque de alguna manera iba a tener mayores facilidades de encontrar un empleo a través del servicio doméstico. Por otro lado, hubo una serie de políticas migratorias que también favorecieron la feminización de las migraciones, el hecho de que las mujeres llegaran primero, tales como la política de cupos que se estableció y que favoreció de alguna manera durante los años 90 la regularización vía contingente de las mujeres para el servicio doméstico, ¿no? Por ejemplo, en el año 93 un 84% de las resoluciones favorables de contingentes fueron para servicio doméstico, lo cual muestra una forma que bueno, pues las mujeres se favorecían en este contexto de la política migratoria, ¿no? Esto hizo que se desarrollaran estos flujos migratorios feminizados, y por otro lado el servicio, de alguna forma, en un artículo que escribimos conjuntamente con una colega francesa, Christine Catarino, vimos como en concreto en España
lo que se había desarrollado fue un nicho muy específico reservado para las mujeres inmigrantes, que era el servicio doméstico interno. O sea, la modalidad interna es la que realmente apareció como un nicho específico para las mujeres inmigrantes, porque ya en esta época los datos, cuando estudiábamos los datos de la EPA, por ejemplo, veíamos como todavía había muchas mujeres españolas que se ocupaban en el servicio doméstico, pero se ocupaban como externas, ¿no? El servicio doméstico interno lo que permitió además era una estrategia migratoria muy favorable a la llegada de mujeres solas, porque facilitaba el alojamiento y la manutención, es decir, al estar empleada como interna, las mujeres llegaban, no necesitaban la documentación en regla porque no hay inspecciones laborales en el servicio doméstico, con lo cual permitía de alguna manera la llegada en situación sin realmente un permiso de residencia y poder entrar al mercado de trabajo fácilmente y rápidamente, y disponer de alojamiento y de manutención y poder tener una capacidad de acumulación monetaria y de ahorro como interna, por no tener gastos, que permitía la cancelación de deudas al país de origen, el envío de remesas al país de origen para poder mantener los hogares. Y por otro lado era por lo tanto una vía de inserción muy rápida para las pioneras de la cadena migratoria, y que fue una vía que utilizaron las mujeres, ¿no? De alguna manera posteriormente vimos observando como el boom en el sector de la construcción y el crecimiento económico hizo que se cambiaran un poco las tendencias y se empezó a ver procesos de reagrupación familiar, y por lo tanto pues de alguna manera esta tendencia empezó a cambiarse y a haber un mayor equilibrio entre los sexos. Como parece que la discusión tiene unas etapas cronológicas, yo creo que nos irá muy bien después pasar a Raquel para ver otra etapa cronológica. Antes de pasar a Raquel, yo te preguntaría, Laura, si en el 2000 con Catarino escribís el artículo y apuntáis a este fenómeno que le llamabais en ese momento de una internalización de la reproducción, ¿cómo es que, hasta qué punto luego fuisteis más allá o dejasteis el esquema así, cuando luego hubo toda la emergencia de la literatura sobre las cadenas de cuidados globales? No sé si bueno, tenemos una segunda parte del artículo, lo que pasa es que está pública. Y de momento no puedo avanzar mucho, pero hemos estado trabajando casi 2 años sobre esta versión, que esperamos salga en GEMS, el Journal of Ethnic and Migration Studies, en 2013, por fin. Pero vamos, sí que hemos retomado un poco esta conexión, y sobre todo puedo avanzar que lo que hemos planteado es como la necesidad de avanzar en el análisis de género, es decir, si en el 2000 nos centramos en estudiar las mujeres inmigrantes, en el último artículo hemos comparado el sector de la construcción y el servicio doméstico, porque de alguna manera nos hemos dado cuenta que realmente para poder entender esas dinámicas que se han generado es necesario el enfoque de género, no solo trabajar sobre las mujeres inmigrantes y su inserción al mercado de trabajo, sino también sobre el conjunto del mercado de trabajo, ¿no? Y que el empleo masculino explica muchas dinámicas del empleo femenino. Es un poco el avance que podemos. Muy bien, gracias. Y siguiendo entonces con las etapas y entrando en otra etapa para que Raquel nos cuente un poco qué ha pasado con esa inserción en el servicio doméstico desde, teniendo en cuenta estos 20 últimos años, qué ha pasado con esta retrospectiva en el tiempo y qué pasa ahora con la crisis económica del sector. Bueno, como muy bien, no sé si se me escucha bien, porque esto es un poco raro. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, como muy bien ha dicho Laura, los cambios que ha experimentado el servicio doméstico en España en las últimas 2 décadas se han debido fundamentalmente o han sido una respuesta a los cambios sociales y demográficos que han tenido lugar en el país, ¿no? Tanto por el desequilibrio que existe en los hogares en el reparto de las tareas reproductivas entre géneros y generaciones, como por otra parte por las debilidades de una protección social pública que no cubre las nuevas necesidades de cuidados personales que existen en los domicilios españoles, con el creciente envejecimiento de la población y con la ausencia de servicios públicos de apoyo para el cuidado de personas dependientes, tanto sean niños pequeños como más mayores. Y ha sido esta actividad, o ha sido la necesidad de cumplir con estas nuevas tareas, lo que ha aumentado de manera muy acelerada la demanda de servicio doméstico en nuestro país, ¿no? Yo confeccioné un pequeño gráfico, a ver si se ve. Sí, bueno, no tan pequeño porque recoge muchos años, desde el año 1987 hasta la actualidad,
cómo ha ido evolucionando la demanda del servicio doméstico en los hogares españoles. Y podemos ver que ha habido una revitalización del servicio doméstico desde mediados de la década de los 90 hasta la actualidad. Y en el año 94 se veía cerca de 330.000 hogares que empleaban personal doméstico en España. En el año 2007, porque todo en esta vida parece que ya está teniendo un punto de inflexión, en el año 2007, que es el inicio de la crisis económica, había como cerca de 770.000 hogares españoles con empleo doméstico o con empleada de hogar. Es decir, vemos cómo se ha incrementado en una década más del doble. De ahí que también está asociado a la llamada de los flujos femeninos que muy bien explicó Laura, ¿no? Pero esta llamada de servicio doméstico estaba empezando a transformar también las actividades con las que comúnmente se estaba contratando a las trabajadoras de hogar, ¿no? Si habitualmente o de manera clásica se estaba contratando para hacer o efectuar las labores de limpieza, de mantenimiento del hogar y en cierta medida alguna tarea de cuidado personal, empieza a ser a partir del año 2000, sobre todo, se empieza a detectar que la contratación en el servicio doméstico estaba destinada a realizar cuidados a personas y principalmente y fundamentalmente cuidados a personas mayores. Y esta actividad o contratar a personas domésticas para realizar cuidados ha transformado enormemente el servicio doméstico, hasta el punto de que el servicio doméstico se ha convertido en un nuevo servicio de hogar. Y ya que hablamos de la contribución que han tenido las migraciones al desarrollo, en este sentido ha sido enorme en nuestro país. El servicio doméstico y la migración femenina ha contribuido al desarrollo de los hogares españoles. Ha posibilitado o ha relajado las tensiones dentro de los hogares entre hombres y mujeres y las tensiones que existían entre las familias españolas para demandar servicios de atención personal al estado de bienestar. Con lo cual han sido ahí como una palanca que ha permitido que todo funcionase igual, pero en donde ni el Estado se ocupaba ni las familias empezaban a delegar o externalizar, sobre todo las que tenían mayores recursos económicos. Bueno, pues esta actividad ha transformado el servicio doméstico. La inclusión o la intensificación de las tareas de los cuidados personales en el servicio doméstico ha cambiado muchísimo el panorama del servicio doméstico. Ha cambiado las modalidades de empleo en las que habitualmente se contrataba a las empleadas de hogar, como ha cambiado también las relaciones personales, que es algo clásico estudiado dentro de la literatura académica del empleo de hogar, las relaciones entre las empleadoras y las empleadas, ¿no? Que siempre es algo que sucumbe a muchos de todas las investigaciones que se hacen sobre el servicio doméstico. Ha llegado a transformar de manera bastante clara estos dos procesos, ¿no? Las modalidades de empleo y también los cambios en las relaciones de las empleadoras y las empleadas. ¿Por qué ha cambiado las modalidades de empleo? Bueno, por una parte ha supuesto una revitalización del régimen de interna, como muy bien ha dicho también Laura. ¿Por qué? Porque el cuidado personal empieza a demandar la figura o la presencia durante muchas horas al día de una empleada que sea vigilante y constante en la atención sobre todo a las personas mayores. Cuando yo empecé a trabajar sobre este tema de cuidados y del papel que estaba teniendo el servicio doméstico en las tareas de atención personal a domicilio, que lo empecé hace ya más años de los que quiero recordar, pero con el inicio de cómo uno se inicia en esto, que es realizando la tesis doctoral, me di cuenta realmente de que lo que estaba sucediendo en los hogares era una intensificación tan fuerte de las tareas que se estaba requiriendo un servicio doméstico tan elevado que incluso algunas organizaciones no gubernamentales y entidades religiosas que gestionan el empleo doméstico, porque en España esto está totalmente muy desregulado legalmente, pero existe un tercer sector, digamos, que se ocupa de negociar estas condiciones laborales de las empleadas de hogar. Yo me quedaba sorprendida cuando en las entrevistas a estos gestores de bolsas de empleo en el servicio doméstico me confirmaban que el 90% de las ofertas que estaban recibiendo eran para cuidar a personas mayores y dentro del servicio doméstico, con lo cual el servicio doméstico se convirtió ya en un servicio al envejecimiento, ¿no? Digamos, de la población.
y sobre todo era para el cuidado de personas mayores y no el cuidado de niños. Pues eso supuso una revitalización del régimen de internas. Sabemos que además en España es muy difícil contabilizar numéricamente o mediante las estadísticas oficiales el empleo doméstico, ¿no? Aquí los datos que yo os ponía eran de la encuesta de población activa, que contabiliza el número de hogares que tienen una persona empleada de hogar. Pero si queremos saber ya por mediante qué modalidades están contratadas estas empleadas, ya es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, si nos acercamos a otras encuestas, porque uno tiene que ir picando de todas las estadísticas para poder sacar algún dato, si nos acercamos a otras encuestas que miden el cuidado a personas mayores, por ejemplo, se han hecho dos en España, una en el año 1999 y otra en el año 2008. La encuesta que se hizo en el año 1999 recogía que la presencia, que el porcentaje de mayores que estaban siendo cuidados por una persona empleada interna era el 0,9%, muy escaso. Pero en la encuesta del 2008 ya recogen al 3,8% de las personas mayores, con lo cual se ha revitalizado un régimen que estaba en desuso porque tenía unas características laborales semifeudales o muy feudales, en la literatura académica se le llama semifeudal, pero en realidad es muy feudal, que es tener una persona 24 horas al día pendiente de un determinado trabajo. Pues la tarea del cuidado de personas mayores ha intensificado esa carga de trabajo que tenían tradicionalmente las empleadas de hogar, porque atender a una persona mayor requiere mucho esfuerzo. Y han contribuido tanto al desarrollo del servicio doméstico en nuestro país, que ha sido una de las actividades económicas con mejor comportamiento desde el estallido de la crisis. En el periodo 2007-2011, o sea, en donde empieza todo lo malo en nuestro país, o todo lo peor, ¿no? El precipicio, en cuanto nos aproximamos al precipicio, la cuestión es que las familias que emplean, o los hogares que emplean servicio doméstico, no están tan en el precipicio, porque a pesar de unas leves fluctuaciones que ha habido en la contratación de trabajadoras, el número de hogares sigue siendo muy parecido al anterior a la crisis, ¿no? Es decir, el servicio doméstico continúa siendo una actividad muy importante en nuestro país. No solamente contribuye al desarrollo económico de las familias, al desarrollo, digamos, social, al desarrollo sanitario y de salud de nuestros mayores, no cubre solamente con las debilidades de nuestro estado de bienestar, sino que además cotiza la seguridad social, no en el porcentaje deseado, pero cotiza la seguridad social, y ha sido de las actividades económicas que de manera individual más o mejor han contribuido a la seguridad social en estos momentos de crisis económica, ¿no? ¿Y por qué? Precisamente porque este hueco laboral no está siendo cubierto por los servicios públicos, que es el cuidado de personas mayores. Y nuevas modalidades de empleo empiezan a surgir a partir de ese año 2000 que dice Natalia, y que empieza una nueva etapa, digamos, para el servicio doméstico, porque ya empieza a haber unas modalidades de empleo en el servicio doméstico que tampoco cubre la regulación o el Real Decreto, tanto el antiguo, el del año 85, que justamente se acaba de derogar, ¿no?, por uno nuevo que ha entrado en vigor este mismo año, pero que tampoco cubre esta necesidad de distanciar a la cuidadora de la persona que limpia un hogar, ¿no? Entonces, en este nuevo Real Decreto tampoco aparece potenciada la figura de la cuidadora, no se la distingue como una entidad propia de las personas que realizan las tareas domésticas, cuando en realidad requiere mucha formación adicional, y tampoco se recogen o se regulan nuevas modalidades de empleo. ¿Qué nuevas modalidades de empleo? Bueno, pues ha empezado a surgir, habitualmente el servicio doméstico se concibe como de externa e interna, pero en el medio hay muchos procesos que no se pueden definir con tanta claridad. Por ejemplo, se están empezando a contratar a muchas personas para cuidar a mayores solo por las noches, o a personas con dependencias o que necesitan cuidados paliativos, ¿no?, enfermedades crónicas o degenerativas que requieren varios cuidadores y que una persona sola no puede, ¿no? Entonces se empieza a contratar a personas solo por la noche, por ejemplo. Pues esa vigilancia nocturna, no existe un convenio que recoja cuáles tienen que ser esas condiciones laborales, cuánto se tiene que pagar. Las familias no saben cuánto tienen que pagar, se dejan aconsejar por el tercer sector, pero en realidad no existe ningún convenio que regule esas actividades. Tampoco existen nuevas
por ejemplo, para los fines de semana. Se está empezando a contratar a personas varios días a la semana para dar respiros a los cuidadores principales, ¿no? Y eso tampoco y todo esto es dentro del servicio doméstico. Y muchas veces se está contratando empleadas de hogar para que efectúen cuidados en residencias y hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, cuando la familia no puede afrontar los cuidados de una persona durante un tiempo prolongado, día y noche, y se necesita la presencia de alguien. Y se están contratando empleadas de hogar que ya no solamente están efectuando los cuidados a domicilio, sino que también se están desplazando a hospitales y centros de atención sanitaria. Con lo cual existen unas nuevas modalidades de empleo que también han transformado el servicio doméstico tradicional. Y en segundo lugar, un segundito antes de que me pases a la siguiente pregunta, está habiendo importantes cambios en las relaciones entre las empleadoras y las empleadas. Tradicionalmente era la empleada y la empleadora, una relación de uno a uno, ¿no? Los que tenían que negociar las condiciones laborales. Todos sabemos que las condiciones en el servicio doméstico, debido a la vulnerabilidad legal que existe en torno a este sector, son condiciones de mucha dependencia, de patronaje, ¿no? Se suele denominar, y de mucha explotación, sobre todo por parte de la empleadora hacia la empleada, ¿no? Que también hay unas dependencias de la empleada hacia la empleadora. Pero ahora, cuando se empieza a cuidar a personas mayores, ya no solamente podemos hablar de una relación dual, sino que es que hay en la relación entre un trío, que es el mayor, la empleadora o la familia empleadora y la empleada, con lo cual las relaciones se complican. Pero ojo, porque en las investigaciones cualitativas que yo he podido realizar sobre este tema, me he encontrado que estos cambios, estas modificaciones en la relación están induciendo a que las mujeres empleadas tengan un mayor poder dentro de las familias. ¿Y de qué manera? Bueno, pues porque ahora la cuidadora ya no es de tan fácil sustitución como la empleada doméstica. Ya se necesita que la persona continúe en el hogar, porque los mayores, sobre todo, y las personas enfermas, no pueden estar cambiando de cuidador cada 2 por 3, necesitan una continuidad, sufren mucho además ante los cambios de cuidadores, ¿no? Entonces las familias intentan que, entre comillas, como ellos dicen, que la chica esté contenta lo máximo posible, ¿no? Porque entonces se les acaba su estilo de vida, tienen que cubrir la parte que la empleada no vaya a hacer, y eso da un cierto poder más elevado que anteriormente a las empleadas de hogar que no cuidaban, ¿no? Y yo creo que estas son las nuevas características del servicio doméstico. Gracias, Raquel, nos ha quedado muy claro este modelo de la segunda etapa de lo que es el sector del servicio doméstico en España. A mí solo me faltaría, a lo mejor, ligando con algunas diferenciaciones que hacía Laura antes, qué pasa territorialmente. Parece un modelo que en todas partes pasa lo mismo, ¿no? En ciudades, en pueblos, etcétera. No le veo, o no hemos tenido tiempo de entrar en esa variedad territorial que me parece interesante, como cuando Laura nos hablaba de las grandes ciudades, ¿no? Al inicio, que tiene que ver mucho con las feminizaciones, etcétera. Y luego me pregunto, que yo no sé tanto sobre el tema del envejecimiento, ¿hasta qué punto podemos explicar más las cosas también sobre lo que ha pasado, los modelos de envejecimiento, ¿no? De qué pasa también con las enfermedades de los ancianos, ¿no? Todo el tema, la emergencia tan fuerte del Alzheimer, que son modelos fuertes de dependencia, etcétera. Hasta qué punto también va ligado, en algunos lugares u otros, más ligado a problemas médicos del envejecimiento, que también es un gran tema, ¿no? En la sociedad. Y solo eso, pero rápidamente para poder dejar más tiempo también a Laura que pueda decir. No, en España, claro, hay varios modelos de utilización del servicio doméstico dentro de los cuidados personales, y a nivel territorial las diferencias son claras. Casualmente, no los lugares en donde el nivel de envejecimiento es mayor y la red de servicios sociales es menor, más alto es el servicio doméstico. Normalmente no es así, ¿no? Por ejemplo, Galicia, que es una de las regiones con unos niveles de envejecimiento más elevados y con una red de servicios sociales más débil dentro del Estado, no es la región en donde la incidencia del servicio doméstico en los cuidados sea mayor. ¿Por qué? Porque hay una cultura de cuidados y determinada de cuidados en la familia, porque además la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral no es tan elevada como en otras regiones, ¿no? Las regiones que tienen una incidencia del servicio doméstico más elevada como figura cuidadora, digamos, son en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Principalmente en el País Vasco, La Rioja y Navarra son
justo las regiones que tienen los servicios sociales más fuertes, las que tienen unos servicios sociales, las que también tienen un servicio doméstico muy fuerte en cuidados. ¿Por qué? Bueno, el equilibrio en la cohesión social, los mayores niveles de renta, la incorporación de la mujer al mercado laboral, inciden a veces más que la debilidad o la fortaleza de los servicios sociales en la contratación de los cuidados. Y el poder adquisitivo, que sí, también es claro. Estas familias que conocemos muchas también que están con doble cuidador, claro, nocturno y diurno, claro, es una gran parte de los ingresos de esta gente mayor, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora con la crisis tampoco se ha reducido porque tampoco en esas familias es donde más haya afectado el servicio, o sea, la crisis económica no ha afectado especialmente a esas familias, ¿no? También creo que Laura quería comentar alguna cosa más sobre la crisis. Sí, yo también quería hacer algún comentario de redondear el panorama actual, ¿no? Nos quedaríamos en este momento, yo creo. Bueno, yo solo a la luz un poco de lo que ha explicado tan interesante Raquel sobre cómo la crisis había impactado un poco en las relaciones entre empleadoras y empleadas, apuntar que también estamos viendo cómo la crisis está también teniendo un impacto en la redefinición de roles de género en el marco de los hogares migrantes. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, los estudios lo están mostrando, la crisis está impactando en general el mercado de trabajo masculino y en el caso de los inmigrantes especialmente. Es decir, los hombres inmigrantes están viendo especialmente afectados por la crisis económica. Sabemos que muchos se empleaban en el sector de la construcción. Y esto estamos viendo que está teniendo también unas consecuencias en cómo algunas de estas mujeres inmigrantes están empezando a ellas a asumir de nuevo ese rol de jefas de hogar, con el cual empezaron el ciclo migratorio cuando venían como pioneras, que eran jefas de hogar, que ganaban ellas el dinero, enviaban el dinero a sus países de origen, algunas trajeron a la familia, al marido, ahí el marido empezó a trabajar, se empezaron de alguna forma a redefinir los roles de género y de nuevo se están como redefiniendo en el sentido de que ellas están volviendo a asumir o a ser los principales soportes económicos de las familias, ¿no? Con su sueldo como empleadas de hogar, ¿no? Y están manteniendo los hogares y eso está trayendo también consigo una redefinición de roles de género en España y también están impactando en el desarrollo de los países de origen porque de alguna forma se están cortando las remesas monetarias también, ¿no? Y eso está teniendo también un impacto en el desarrollo de los países de origen. Incluso hemos observado, y lo vamos a ver a lo largo de todo el seminario, remesas inversas, de cómo ahora, por ejemplo, algunas familias ecuatorianas en vez de recibir dinero, mandan dinero, o familias brasileñas mandan dinero para que sus familiares aquí en España puedan llegar a final de mes, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante como reflexión también conjunta de todo el seminario, plantear un poco el impacto que están teniendo también la crisis económica, no solo desde un punto de vista del país de acogida en España, sino también desde un punto de vista transnacional y viendo lugar transnacional, ¿no? Sí, de hecho ahora la crisis también está cambiando la composición de los propios empleados domésticos, ¿no? Porque ahora se ha producido un incremento muy importante de hombres extranjeros trabajando como empleados de hogar, o por lo menos cotizando dentro de ese régimen, ¿no? Que con anterioridad eso, pues los datos, por ejemplo, yo no me fío mucho de los datos, pero hoy he tenido una tarde cuantitativa, así que os voy a decir ya que me los he buscado. Por ejemplo, en el año 2008 había 46.927 hombres en el servicio doméstico. En el año 2011 esa cifra ascendió a 65.000. Es decir, en 3 años subió 20.000 personas, 20.000 hombres extranjeros, ¿no? Y además es que lo más llamativo es que ha crecido más el número de hombres extranjeros trabajando como empleados de hogar que el número de mujeres españolas trabajando como empleadas de hogar, ¿no? Es decir, con la crisis económica no hay más mujeres españolas que utilizan el servicio doméstico como una actividad de refugio ante la pérdida del empleo del marido o ante intentar completar el salario que falta en el hogar, ¿no? Debido a la crisis. No, el servicio doméstico no está teniendo un reemplazo generacional entre las mujeres españolas y sin embargo sí entre los hombres extranjeros, ¿no? Y esto realmente es muy llamativo. ¿Por qué no hay ese reemplazo generacional? Bueno, pues porque el 40% de las mujeres, de las empleadas de hogar españolas tienen más de 50 años y tan solo creo que ese 10% tienen menos de 30.
Y claro, eso ha cambiado mucho la composición de las empleadas domésticas, ¿no? Y por otro lado, además vemos que, como decías tú, Laura, al principio, que había que el servicio doméstico de interno era especialmente para mujeres inmigrantes, ¿no? El servicio más duro, el de peores condiciones laborales, se están empleando mujeres inmigrantes. Pero es que además, si vemos la composición por estudios de las empleadas de hogar extranjeras y españolas, y yo hice una grafiquita aquí, ¿no? Podemos ver que el 11% de las mujeres extranjeras que trabajan como empleadas de hogar tienen estudios universitarios, cuando esa cifra para las mujeres españolas es tan solo de 0,7%. Y ahí podemos ver cómo son las mujeres más formadas, que vienen de otros países, las que están trabajando en los turnos más intensos, con las actividades más duras, principalmente de cuidados, y en régimen interno, que al mismo tiempo es el más vulnerable y menos regulado, ¿no? Yo solo quería decir un detalle sobre que esto ya pasaba antes, este último detalle, ¿no? Sí. En la época que habíamos estudiado antiguamente, de los años 90. Pero sobre el tema masculino que decías, yo creo que también se ha consolidado la figura del cuidador masculino. Sí. Entonces, si te das cuenta, las familias, muchas familias piden para un hombre, un anciano, un hombre, quieren también cuidador varón, y eso también Sí. se ve en todas partes, también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, lo malo es que no... Sí, Por el una peso, persona porque fuerte, ¿no? mucha gente no quiere que lo duche una chica a Sí. su marido, quiere que todo este Sí. tema se ha consolidado mucho más, este perfil de cuidador. Sí, se ha promocionado, y además la pena es que los datos, claro, la pena no, porque para eso está el cualitativo, ¿no? Y podemos hacer cualitativo, que es tan enriquecedor. No nos permite saber en qué trabajan estos hombres dentro del servicio doméstico, porque también jardineros y choferes son servicio doméstico, ¿no? Pero la verdad es que se ha incrementado de manera especialmente intensa durante estos años de crisis económica. Ahora, no significa que haya más hombres en el servicio doméstico, haya mayor igualdad entre el trabajo que desempeñan los hombres y las mujeres dentro del empleo de hogar, porque sabemos que los hombres cuidadores, por ejemplo, no suelen hacer las tareas del hogar, y si lo hacen las mujeres que cuidan, ¿no? Entonces es otro reto también por analizar y por estudiar. Muy bien, no sé si quieres, Laura, añadir algo más. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Monterrey. Sí. Bueno, ahora se ha Vamos a quitado el saludar. Sí, cartel. pero lo vamos a poner otra vez para Vamos a saludarles, finalizar. sí, ¿no? El punto. A la Universidad de Monterrey. Los saludamos. Buenos días, buenas tardes, no se sabe qué hora es al otro lado. Y agradecer este espacio, que esperemos nos den, a lo mejor cuando vean el vídeo deciden no colgarlo en la conferencia, pero esperemos que no sea así, que podamos estar con ellos también dentro de pocos años. Y gracias a todos.